Carlomagno, ningún otro nombre, ejemplifica tanto el amanecer de la Edad Media europea. Fue rey de los francos y emperador de la cristiandad occidental. De la confusión de la Alta Edad Media, unió la mayor parte de Europa occidental y central y sentó las bases para el mundo europeo moderno. Carlos, una figura cuya leyenda ha crecido a lo largo de los siglos, fue un hombre muy real, complejo y fascinante. Mecenas de las artes y la educación, impulsó el florecimiento del conocimiento en el Renacimiento carolingio. También fue un conquistador feroz que libró guerras brutales para imponer su dominio sobre los sajones, llegando incluso a masacrar a miles de prisioneros sajones en la infame masacre de Verdún. Enfrentó derrotas así como victorias, perdiendo la retaguardia de su ejército en la famosa batalla de Roncesvalles, donde también sufrió una tragedia personal al perder a su amigo y compañero de armas, Roldán. Indudablemente, Carlomagno es una de las figuras clave del mundo medieval, y no es de sorprender que hoy en día sea recordado a menudo como el padre de Europa. En esta presentación exploraremos la vida y la carrera de Carlomagno. Hacia finales del año 753, el Papa Esteban III viajó a Francia, siendo el primer papa en la historia en hacerlo. Pipino, rey de los francos, esperó al papa en Ponteón. Mientras tanto, envió jinetes para escoltar al obispo de Roma por los caminos escarpados y peligrosos. Entre la escolta franca de Esteban había un niño alto, de cabello rubio, de 11 años, el propio hijo de Pipino, el príncipe de los francos, Carlos. Cuando Carlos saludó al papa con gran reverencia, Esteban le dio la mano para bendecir al príncipe y a sus hombres. El papa difícilmente podría haber imaginado que el joven frente a él llegaría a ser uno de los hombres más importantes de la historia. Carlos el Grande, Carlomagno, no solo rey, sino emperador de los francos, el arquitecto de la cristiandad latina medieval. En aquellos días, Francia estaba en la periferia de la civilización mediterránea, opacada por el gran imperio bizantino al este y el poderoso califato omeya que dominaba el Mediterráneo. Pero la tribu de Carlos, los francos, ya mostraba señales de dureza e inteligencia política. 2 décadas antes, el propio abuelo de Carlos, Carlos Martel el Martillo, con un pequeño ejército de francos vestidos con pieles de lobo y semblante severo, había aplastado a un enorme ejército omeya en el campo de batalla de Tours. En una época en la que los ejércitos del profeta parecían vencer a todos los reinos en su camino, los francos se mantuvieron firmes. Y en esto, el príncipe que ahora saludaba al Papa Esteban llegaría a definir una nueva era para Europa. La visita del Papa fue una solicitud de ayuda. En Italia, la posición del Papa estaba amenazada por Eistulfo, un caudillo lombardo que exigía tributo de las arcas papales y el reconocimiento de su gobierno. En Rávena, el rey Pepino reunió a los nobles francos para decidir sobre la guerra contra los lombardos en defensa del Papa. La campaña fue aprobada y el Papa, en agradecimiento, volvió a ungir a Pepino como rey de los francos y ungió a sus hijos, Carlomán y Carlos, como sus sucesores. El Papa les otorgó a los 3 el título de patricio de los romanos, lo que parece indicar que debían actuar como los protectores especiales de la Iglesia romana. Esto nos da una fuerte indicación de la relación que se había desarrollado y seguía evolucionando entre los reyes francos y los papas de Roma. Pepino fue comparado con David, la espada de Dios, defendiendo a su pueblo, mientras que el papa que lo ungía asumía el papel de Samuel, el profeta y padre espiritual de los fieles. En agosto, Pepino obtuvo una rápida victoria sobre Eistulfo, quien entregó Rávena al papado. En octubre, el Papa Esteban regresó a Roma, pero seguía teniendo problemas con los lombardos. De hecho, los papas seguirían luchando contra los lombardos durante el resto del reinado de Pepino. El 24 de septiembre del año 768, Pepino murió, habiendo mantenido su estrecha alianza con el papado durante todo su reinado. De acuerdo con la ley franca, el reino pasó conjuntamente a los hijos de Pepino, Carlos y Carlomán. Sin embargo, en el año 771, Carlomán murió. Los francos se reunieron y ratificaron a Carlos como el único gobernante del reino. La viuda de Carlomán y sus 2 hijos pequeños huyeron a la corte lombarda del rey Desiderio, aunque Carlos insistió en que no tenían nada que temer de él.
Fuera cual fuera el caso, Carlos ahora gobernaba la totalidad del reino de su padre. En el año 772 lanzó una expedición contra los sajones, quienes recientemente habían expulsado y casi matado al misionero anglosajón. Carlos destruyó Ermensol, el bosque sagrado de los sajones, junto con sus tesoros y santuarios dedicados a los dioses. En mayo del año 773, el rey de 35 años convocó la Asamblea Nacional de los Francos en Ginebra, frente al azul lago tranquilo y las oscuras montañas imponentes. Aquí, Carlos lucía majestuoso mientras presidía la reunión de su pueblo. Medía más de 1,80 m, era fuerte, vestía capa azul y portaba una espada de empuñadura de oro al cinturón. Tenía ojos grandes, nariz larga y cuello fuerte. Se movía con soltura entre su gente, accesible y paternal. Recibió regalos, saludó a los hombres prominentes y conversó con quienes no veía desde hacía mucho. Mostró respeto y cortesía a los hombres mayores. Se relajó y rió con los más jóvenes y ofreció su atención al clero. Cada mañana asistía a misa y cada noche iba a vísperas. La razón principal de esta asamblea evocaba la juventud de Carlos. El rey propuso de una vez por todas tomar medidas decisivas contra los lombardos. En Italia, Desiderio, rey de los lombardos, se negó a entregar las ciudades al Papa Adriano, que había prometido al Papa Esteban III 16 años antes. Además, Desiderio invadió las tierras entre Rávena y Roma, que el padre de Carlos había asegurado para el Papa. Solo la amenaza de excomunión por parte del Papa Adriano detuvo a Desiderio de avanzar sobre la propia Roma. Carlos intentó primero una solución pacífica, ofreciendo al rey lombardo 14,000 sólidos de oro por las ciudades italianas. El lombardo se negó. Desiderio buscaba debilitar a Carlos, presionando al Papa para ungir a los hijos de Carlomán como reyes francos legítimos. Dada la situación, Carlos aseguró fácilmente el apoyo de la Asamblea Franca. Se declaró la guerra. El rey Carlos anunció una expedición de 2 años a Italia. Esperaba que, pasando el invierno en Italia, pudiera extinguir para siempre la resistencia lombarda. En el verano de 773, Carlos cruzó los Alpes con su ejército y las fuerzas lombardas colapsaron. Ante él, solo hubo unos pocos enfrentamientos menores, ni siquiera una batalla. Las ciudades se rindieron una tras otra. El ducado de Spoleto rechazó formalmente la supremacía lombarda y juró lealtad al Papa Adriano. En otoño, Carlos sitió la capital lombarda de Pavía, decidido a aceptar nada menos que la rendición total. En Semana Santa de 774, Carlos fue a Roma, entró a pie en San Pedro como peregrino y escuchó misa en Pascua en la iglesia de Santa María. Carlos se reunió con el Papa para discutir la política futura. El Papa pidió a Carlos confirmar la donación de su padre, Pepino. Carlos estuvo de acuerdo y le presentó al Papa un documento para ser colocado en San Pedro. Para junio, Desiderio fue capturado y llevado a Francia como prisionero, donde murió. Carlos tomó para sí la corona de hierro de Lombardía. En medio de esta victoria, llegaron informes dramáticos desde Alemania. Muchos de los nobles sajones colaboraron con Carlomagno, aceptando recompensas a cambio de ayudar a mantener el poder franco en territorio sajón. Sin embargo, algunos de la clase guerrera sajona decidieron resistir la ocupación franca. Wittigen, un jefe sajón imposible de sobornar, lideraba este grupo. Wittigen se ha vuelto legendario por su resistencia al gobierno de Carlomagno. Los sajones que habitaban entre los ríos Rin y Elba al norte de Colonia lanzaron contrainvasiones en territorio franco, saqueando extensamente la región. La noticia perturbó enormemente a Carlomagno. Los anales reales francos de 775 describen su reacción. Mientras el rey pasaba el invierno en la villa de Puercy, decidió atacar a la traicionera tribu sajona que violaba tratado y persistir en la guerra hasta que fueran derrotados y obligados a aceptar la religión cristiana o exterminados por completo. Carlos marchó hacia el norte de inmediato. Los sajones huyeron ante él, y él lanzó una incursión de represalia en Sajonia. Miembros de esta misma tribu sajona se habían asentado hace mucho tiempo en Inglaterra, convirtiéndose en los cristianos anglosajones. Los sajones en su región ancestral de Alemania mantenían sus creencias tradicionales, vistas como paganas por los cristianos. En el invierno de 775,
Carlos decidió terminar su problema con los sajones. Él resolvió conquistar toda Sajonia y así asegurar su frontera noreste. En 775, Carlos invadió Sajonia desde el valle del Ruhr y cruzó el río Weser, cerca de Bremen. El caudillo sajón Witikind lanzó un ataque sorpresa, pero Carlos lo derrotó y tomó dos importantes fortalezas sajonas, o burgos. Durante 2 años, Carlos regresó anualmente a Sajonia, reuniéndose en asamblea con los caudillos sajones, quienes le juraron lealtad y ofrecieron sus propiedades como garantía. Muchos aceptaron el bautismo, pero estas conversiones, hechas bajo coacción para apaciguar al rey Carlos, a menudo resultaron ser insinceras. Los sajones dejaban la religión impuesta por sus conquistadores en cuanto el ejército real partía y retomaban sus creencias tradicionales. Mientras tanto, Witikind se negó a unirse a las asambleas de Carlomagno y en su lugar huyó a Dinamarca, la tierra natal de su esposa. Él tenía la intención de reunir a su gente para resistir la dominación franca. Esto sugiere que la era vikinga de los siglos IX y X, cuando paganos escandinavos invadieron territorios cristianos europeos, pudo ser en parte una reacción al expansionismo de Carlomagno, aunque esta teoría sigue siendo controvertida entre historiadores. En cualquier caso, los paganos sajones interactuaron con los escandinavos que compartían su panteón de dioses. La segunda asamblea de Carlomagno fue en 777 en Paderborn, norte de Alemania, cerca de la frontera entre sajones y francos. Una vez más, Carlos apareció triunfante con los sajones sometiéndose a él, así como a la religión cristiana. Cada vez más, Carlos asumía su papel como el gobernante cristiano más importante al oeste de Constantinopla. Carlos el Grande, Carlomagno, la espada de la cristiandad. Y así escuchó con interés cuando llegó un embajador de la España musulmana, un moro llamado Suleimán, gobernador de la ciudad de Barcelona. A mediados del siglo VIII, los sucesos en el mundo musulmán afectaron drásticamente el dominio islámico en España. La dinastía Omeya, que había gobernado el Islam desde el año 661, fue derrocada en el 750 por los abasíes, quienes persiguieron sin piedad a sus rivales. Sin embargo, un omeya, Abd al-Rahman, nieto del califa Hisham, escapó de las espadas abasíes. Huyó por el norte de África y luego contactó a los partidarios de su familia en España. En agosto de 755, al-Rahman reunía un ejército y se preparaba para consolidar su poder en la península ibérica. Sin embargo, el gobernador Yusuf de Al-Ándalus estaba por convertirse en un gobernante independiente. No tenía ninguna intención de ceder el poder a al-Rahman. El momento clave fue cuando al-Rahman avanzó con su ejército hacia Córdoba. Los dos rivales musulmanes lucharon fuera de la ciudad. El 15 de mayo de 756, el ejército de Yusuf fue destruido. Abd al-Rahman marchó triunfante hacia Córdoba, donde se proclamó emir. Inició la era de un emirato independiente en Córdoba. Más peligrosos para el poder de Córdoba eran los señores musulmanes independientes en fortalezas fronterizas, sobre todo en el noreste. Los gobernadores de Zaragoza, Barcelona y Gerona llevaban tiempo intentando contener la autoridad de Córdoba. Ahora podían declarar al emir como rebelde ilegítimo ante el califa abasí. Agentes abasíes se acercaron a Suleimán, gobernante de Zaragoza, quien aceptó colaborar con ellos. Buscando otros aliados para reforzar su rechazo al dominio omeya, Suleimán incluso recurrió a una de las principales potencias cristianas de la época, Carlomagno, rey de los francos. Suleimán viajó a Paderborn, donde prometió someter Zaragoza al dominio franco. Carlomagno aceptó la solicitud, pues sus principales preocupaciones eran Alemania e Italia, pero esto parecía una oportunidad para un éxito rápido y expandir su poder. Reuniendo a su ejército, el rey franco se preparó para marchar contra los omeyas y asegurar Zaragoza para su nuevo aliado abasí. En mayo de 778, el ejército franco cruzó los Pirineos hacia el sur. Tras tomar Pamplona, Carlomagno marchó a Zaragoza, pero la ciudad no le abrió las puertas. Hussein ibn Yahya, lugarteniente de Suleimán, ignoró sus términos y decidió resistir al quedar a cargo de la ciudad. Los francos, aunque el ejército de Carlomagno no estaba equipado para un asedio prolongado, los francos intentaron tomar la ciudad. Zaragoza resistió y finalmente Carlomagno dio la orden de retirarse, destruyendo Pamplona en su camino de regreso.
El 15 de agosto de 778, el ejército de Carlomagno estaba en Roncesvalles. Bosques densos cubrían las laderas. El paso era tan angosto que el ejército franco avanzaba por millas en columnas delgadas. Desde las cornisas de arriba, una fuerza de vascos se escondía y observaba. Esperaron al crepúsculo, cuando casi todo el ejército cruzó el paso, y luego atacaron la retaguardia lanzando rocas y flechas. Cuando la retaguardia se rompió en confusión y se separó del ejército principal, los vascos se lanzaron sobre ella. Aunque los francos resistieron y pelearon ferozmente, los vascos los superaron. Fue en esta emboscada donde murió Roldán, señor de las Marcas de Bretaña. El heroísmo de Roldán en ese momento imposible se volvería leyenda en la literatura europea. Cuando Carlomagno se dio cuenta, todo había acabado, los vascos ya se habían desvanecido en la noche. La canción épica de Roldán relata el lamento de Carlomagno por la pérdida de su amigo y compañero. Mi amigo Roldán, Dios, pon tu alma sobre flores en el paraíso junto a toda la gloriosa hueste. Viniste a España con un hombre cruel. Desde ahora lamentaré tu pérdida cada día. La campaña ibérica de Carlomagno fue una inusual decepción en su exitosa carrera. Abd al-Rahman fue el mayor beneficiado. Después de la partida de los francos, Hussein mató a Suleimán justo antes de que Abd al-Rahman llegara con un vasto ejército omeya para someter Zaragoza. Una vez que la ciudad cayó, Hussein fue arrastrado ante el emir y ejecutado por rebelión. Zaragoza se convirtió en la fortaleza norteña más importante del emir de Córdoba. En otoño de 780, Carlomagno volvió a Italia y celebró su corte en Pavía. En la primavera de 781, Carlomagno acordó matrimonio con la emperatriz Irene en Constantinopla. El hijo de 10 años de Irene, Constantino, fue prometido en matrimonio con la hija de Carlomagno, Rotrud, de 8 años. Los bizantinos también acordaron retirar su apoyo al exiliado rey Desiderio de los Lombardos, quien acababa de intentar refugiarse en Constantinopla. Esto fue un acontecimiento sorprendente. Los francos ahora estaban negociando como iguales con el antiguo imperio bizantino de la Roma Oriental. En tiempos anteriores esto habría sido imposible, pero ahora el imperio de Carlomagno estaba empezando a rivalizar con las grandes potencias del Mediterráneo. Poco antes de la Pascua de ese año, Carlomagno conoció al erudito anglosajón Alcuino de York en Parma, Italia. Alcuino estaba en Italia en misión diplomática y Carlomagno quedó impresionado por su intelecto y conocimiento. El rey franco pidió a Alcuino unirse a su corte para dirigir la escuela real, donde se educarían príncipes y nobles francos. Además, Carlos quería que Alcuino encabezara un esfuerzo general para elevar los estándares intelectuales de la sociedad franca. En ese tiempo, Alcuino dirigía la biblioteca y la escuela de la Catedral de York. Inglaterra anglosajona fue por mucho tiempo un centro de aprendizaje del latín, y las artes literarias prosperaron allí con eruditos como Alcuino. Al principio, él era reacio a dejar todo esto atrás, pero también comprendía la importancia de la tarea que Carlos le había encomendado. Aceptó la propuesta de Carlomagno y se trasladó a la corte franca. Allí, Alcuino fue clave en el Renacimiento carolingio, preservando libros antiguos y mejorando la educación en Europa occidental durante este auge del conocimiento. Las brutales guerras sajonas continuaron. En 782 los sajones se rebelaron de nuevo contra los francos y lograron una victoria en la batalla de Zuntel. Las fuerzas sajonas, lideradas por Wittikand, una figura carismática que inspiró resistencia entre sus compañeros de tribu. En ese momento, un ejército franco, dirigido por nobles y no por Carlos, cruzaba territorio sajón en campaña contra los eslavos paganos. Wittikand tendió una emboscada al campamento franco cerca de la montaña de Zuntel. El campamento franco fue casi completamente aniquilado. Mientras tanto, un destacamento de caballería franca patrullaba y Wittikand los atrajo a una trampa usando arqueros para abatir a los jinetes. Fue una victoria espectacular para los sajones. Cuando Carlomagno se enteró de esta derrota, se enfureció. Se apresuró a ir a Sajonia, donde rápidamente aplastó este breve triunfo sajón. Lleno de ira, el rey franco ordenó la masacre de 4.500 nobles sajones en Verdún en un solo día en el año 782. Este acto ha pasado a la historia como una mancha en la carrera de Carlomagno. Los historiadores han debatido durante mucho tiempo las circunstancias de la masacre y la propia actitud de Carlomagno ante el hecho.
Algunos historiadores creen que Carlos lamentó este acto, mientras que otros opinan que fue una táctica fría pero efectiva, que debilitó mucho la resistencia de los sajones. Pero no hay evidencia de que Carlos alguna vez se haya arrepentido públicamente de este hecho. En 785, el ingenioso y valiente Witican, principal rival de Carlomagno, se rindió y aceptó el bautismo. El Papa Adriano proclamó un festival de acción de gracias de 3 días. En todo el imperio franco, Sajonia ahora era considerada parte de la cristiandad. Sin embargo, el dominio franco era severo. Carlos decretó la pena de muerte para cualquier sajón que violara la ley de la iglesia, practicara sus propios ritos funerarios o dañara iglesias. Mientras tanto, el imperio de Carlomagno consolidaba su control sobre otras regiones. Para este momento, los francos ocupaban una pequeña franja al norte de lo que hoy es España, un pedazo de territorio en las estribaciones meridionales de los Pirineos. Aquí los francos establecieron una serie de condados altamente militarizados y autónomos para servir como barreras defensivas contra los omeyas moros de España. Esto fue la continuación lógica de la política del abuelo de Carlomagno, Carlos Martel, quien había detenido las incursiones moras en Francia. Así comenzó la historia medieval temprana de Cataluña. Mientras tanto, la Iglesia franca ganó más importancia en asuntos eclesiásticos. En 791, un concilio de obispos francos se reunió en Narbona para analizar el adopcionismo. Promovido por el obispo Félix Vergel, el adopcionismo sostenía que Cristo era el hijo adoptivo de Dios. Los obispos francos y el Papa condenaron el concepto como herejía. Un sínodo celebrado al año siguiente en Ratisbon por Carlomagno denunció al obispo Félix, quien huyó a la España musulmana en lugar de abandonar sus enseñanzas. En respuesta a la controversia, el Papa Adriano emitió el documento Las Iglesias de España y Galicia, donde estableció que la Iglesia en la España cristiana debía tratarse aparte de la Iglesia en la España musulmana. La primera era libre, mientras que la segunda estaba en cautiverio y quizás propensa al error debido a la influencia del dominio moro. Como en Sajonia, el Papa consideraba a los francos clave para el triunfo de la Iglesia en España. Los puestos fronterizos francos en Cataluña serían el primer paso hacia una eventual conquista franca del Emirato de Córdoba. Sin embargo, los omeyas no querían ceder Cataluña tan fácilmente. En 793, Hisham I, el nuevo emir de la España musulmana, lanzó un ataque exitoso contra los condados francos avanzando hacia los Pirineos. El duque Guillermo Nariz Torcida de Toulouse, famoso comandante de Carlomagno, fue derrotado en batalla. Los omeyas saquearon la región hasta Narbona antes de retirarse a casa cargados de botín. La muerte de Hisham, en 796, permitió a Alfonso II, el rey cristiano de Asturias en el norte de España, recuperarse. En 797, Alfonso envió una embajada a Carlomagno proponiendo una alianza entre los francos y el reino cristiano de Asturias. Los hombres de Alfonso le presentaron a Carlos una tienda bellamente bordada capturada de los musulmanes. Carlos expresó su apoyo, aunque al final España nunca pareció convertirse en una prioridad para el rey franco. En 798, Alfonso realizó una incursión profunda en territorio moro hasta llegar a Lisboa y envió parte del botín a su aliado franco. La actitud de Alfonso hacia los francos resalta aún más el gran reconocimiento de Carlomagno como el monarca más importante de la cristiandad occidental. Para 798 su imperio era enorme. Toda Sajonia al oeste del Elba estaba ya bajo su control. Las tribus eslavas en la frontera oriental fueron sometidas y hechas tributarias. Incluso los jinetes ávaros de Hungría fueron derrotados y sus líderes bautizados. Inglaterra estaba ahora muy influida por Carlos el Grande, con eclesiásticos francos participando en concilios ingleses. En este periodo murió el Papa Adriano y lo reemplazó el Papa León III en 795. León no perdió tiempo en animar a Carlos a continuar su papel como defensor de la Iglesia romana. Carlomagno respondió firmemente que nos corresponde a nosotros, con la ayuda de la bondad divina. Exteriormente, defender por la fuerza de las armas la Santa Iglesia de Cristo en todos los lugares, de las incursiones de los paganos y los estragos de los infieles, y, interiormente, fortalecerla con nuestra confesión de la fe católica. En Aquisgrán, Carlomagno estableció su residencia principal, donde se encontraban las lenguas alemana y franca.
Aquí el rey edificó una ciudad nueva y un lujoso palacio como su capital. Ya su leyenda estaba creciendo y la idea de que sería un nuevo emperador para la cristiandad comenzó a tomar forma. Un poema alemán de 799 lo describe como el padre de Europa y lo compara con César Augusto. Paulino de Aquilea lo describió como el gobernante de todos los cristianos y Alcuino habitualmente se refería a él como un nuevo David. León no era tan competente como su predecesor. El Papa Adriano provenía de la aristocracia romana y su astucia política le permitió dominar la turbulenta política del centro de Italia. Pero León había sido un humilde empleado del tesoro papal, era decidido y piadoso, pero no un líder nato. Algunas facciones de la élite romana lo despreciaban por su origen humilde y lo acusaron de conducta sexual inapropiada. En abril de 799, Pascual, sobrino del Papa Adriano, y Cámpulo, tesorero papal, tramaron un brutal complot contra León III. Al encabezar una procesión, una banda de hombres atacó al Papa León. Lo tiraron al suelo, lo desnudaron e intentaron dejarlo ciego y cortarle la lengua. El Papa yacía ensangrentado en la calle, mientras sus asistentes desarmados huían por callejones de Roma. Pascual y los hombres de Cápulo arrastraron al herido León a la iglesia de San Silvestre, donde lo proclamaron depuesto y nuevamente le cortaron los ojos y la lengua. Luego fue encarcelado en el monasterio griego de San Erasmo. Sin embargo, esa noche el chambelán del Papa, Albino, se coló en el monasterio y rescató al Papa bajándolo por la pared con una cuerda. Albino hizo que llevaran rápidamente al Papa a San Pedro, donde se descubrió que León, a pesar de sus heridas, aún podía ver y hablar. Albino y los aliados del Papa celebraron convencidos de que era un milagro. El duque de Spoleto, agente de Carlomagno que brindaba apoyo militar al Papa, informó del ataque al rey de los francos. Carlomagno solicitó que el Papa León fuera llevado a Paderborn. El príncipe Pepino y el arzobispo de Colonia acompañaron al Papa hasta que Carlomagno lo recibió. En Paderborn, Carlos recibió al Papa calurosamente y prometió castigar a los conspiradores detrás del ataque. La escena del recibimiento de Carlomagno al Papa debió de ser impactante. Todo el ejército franco, recién salido de sus victorias sobre los sajones, estaba reunido. Había toques de trompeta y escudos y lanzas brillando bajo el sol de verano. El príncipe Pepino condujo al Papa entre los soldados hasta Carlos, que esperaba glorioso. En medio de sus más altos nobles y obispos, el rey estaba vestido con su mejor armadura, con un casco dorado en la cabeza. Carlos se arrodilló para recibir la bendición del Papa León, luego lo abrazó, lado a lado. Entraron a la iglesia y el Papa dio la misa. Después se celebró un banquete lujoso en el que se sirvió vino en copas de oro. Uno quiere saber qué hablaron en privado Carlos y el Papa en esta ocasión. Seguramente Carlos le prometió al Papa limpiar su nombre y restituirlo en Roma, pero también es muy probable que ambos hayan planeado la magnífica ceremonia de coronación que pronto tendría lugar en Roma. Nadie cuestionó que Carlomagno exigiera que le enviaran al Papa. En ese tiempo, Carlos llevaba 30 años gobernando y ya era conocido como Carlos el Grande. Los intelectuales de su corte se sorprendían de que este príncipe franco, que solo heredó media Francia, ahora gobernara, desde las costas del Atlántico en el oeste hasta la naturaleza salvaje de Bohemia en el este, y desde el extremo norte de España hasta el río Elba en el norte, desde Calabria en el sur de Italia hasta las fronteras de Dinamarca. De este vasto imperio, inmensas riquezas, así como prestigio, fluían hacia la posesión del rey. Sin embargo, como buen gobernante, cultivó más que el poder militar. Entendía el valor de los bienes espirituales, promovía escuelas, artes, reformaba la iglesia y beneficiaba a su pueblo. Nuevo sistema de acuñación de monedas para mejorar el comercio en todas sus tierras. Incluso en la fe, Carlos iba más allá del Papa y solía atacar la herejía primero. Alcuino, no un simple adulador de la corte, describió a Carlos como iluminado con la luz de todo el conocimiento y lo suficientemente sabio como para ver a través de todo lo que es misterio y oscuridad. Ayudaba a que Alcuino formara parte del círculo más alto de la corte, donde su consejo era muy valorado por el rey. Carlos escuchaba a Alcuino, sobre todo en temas importantes. Así que ahora, cuando surgió este fiasco que involucraba al Papa León, Carlos recurrió a Alcuino en busca de consejo. Las motivaciones del complot contra el Papa son complejas, pero revelan realidades políticas de la época. Por un lado, muchos miembros de la aristocracia romana
Tenían problemas con León porque había sido el candidato respaldado por la Iglesia franca, en efecto, el candidato preferido de Carlomagno. Algunos miembros de la nobleza romana se sentían cada vez más incómodos con el creciente poder de los francos, y para ellos, León representaba la aceleración de ese poder. El historiador Geoffrey Barraclough incluso especula que Pascual y Campulus estaban en contacto con el gobierno imperial en Constantinopla, un aliado natural para cualquiera que esperara contrarrestar el poder de los francos. Alcuino instó a Carlos a desestimar los cargos contra el Papa y a apoyarlos sin lugar a dudas. Alcuino estaba convencido de que las acusaciones de adulterio y perjurio contra el Papa eran falsas. Todavía podemos leer la carta de consejo de Alcuino a Carlomagno sobre este escándalo. Hasta ahora ha habido 3 personas en la posición más alta del mundo. El primero era esa sublimidad apostólica, que gobierna como vicario en la silla de San Pedro. Y me has informado de lo que le han hecho. El segundo es la dignidad y poder secular de la Segunda Roma, Constantinopla. Todos comentan que su emperador fue depuesto no por extranjeros, sino por sus propios conciudadanos. La tercera es la dignidad real en la que ha sido colocado por la disposición de nuestro Señor Jesucristo, para que seas gobernante del pueblo cristiano. Tu poder es más excelente que el de ellos, tu sabiduría más brillante, tu dignidad real más sublime. He aquí, sobre ti solo descansa la salvación de las iglesias de Cristo. Alcuino instó a Carlos a entender la gravedad de su responsabilidad. El bienestar del orden cristiano en el mundo dependía directamente del rey. Alcuino muestra las opiniones dominantes en Occidente sobre la situación del antiguo Imperio Romano de Oriente entonces. En Constantinopla, la sede de la Roma Oriental, la emperatriz Irene fue regente de 780 a 790 y tutora de su hijo Constantino VI. Al llegar a la mayoría de edad, Irene lo apoyó y le cedió el poder, pero después conspiró contra él. En 797, sus matones secuestraron y cegaron al joven. Por orden de su madre, Irene se proclamó emperador, no emperatriz. Para Carlos, Alcuino y otros de la corte franca, esto era el colmo de la maldad y el desorden. Irene, tras mutilar a su hijo, jamás sería una gobernante legítima. Además, como mujer, no podía ser emperador. Para los francos, el Imperio Romano estaba vacante. Uno puede ver hacia dónde llevaba todo esto. Los francos, incluido Carlos mismo, tenían opiniones muy firmes sobre quién debía tomar el título de emperador. Mientras tanto, Carlos actuó para resolver el escándalo papal. En octubre, envió al Papa León de vuelta a Roma con una comisión de 10 hombres para investigar los cargos en su contra. El Papa también fue escoltado por un gran grupo de guerreros francos para recordarles a los romanos que era Carlos y nadie más quien determinaría el resultado de este asunto. La comisión realizó audiencias. Los acusadores del Papa volvieron a presentar sus cargos, pero Alcuino argumentó que era impropio que el Santo Pontífice fuera sometido al juicio terrenal. Para resolver el asunto, el Papa León mismo aceptó jurar que las acusaciones eran falsas. Mientras tanto, los acusadores del Papa fueron enviados de regreso a Franklin para enfrentar al propio Carlos. En marzo de 800, Carlomagno recorrió su imperio desde el estrecho de Dover hasta la frontera con España. Estaba investigando informes de ataques recientes a lo largo de estas costas por parte de navegantes nórdicos, vikingos como los conocemos hoy. Estos fueron los primeros indicios de la era vikinga, que alcanzó su auge tras la muerte de Carlomagno. Para enfrentar este problema, Carlos creó una flota para patrullar sus costas. Él envió una fuerza franca para ocupar las Islas Baleares frente a la costa de Cataluña en la actual España. Bajo el gobierno fuerte y unido de Carlomagno, había pocas oportunidades para los vikingos. Con la decadencia del orden carolingio bajo los sucesores de Carlomagno, surgieron muchas oportunidades. Por ahora, el vasto imperio de Carlomagno brindaba mucha estabilidad y tranquilidad a la mayoría de sus habitantes. Podemos ver por qué los eruditos en la corte franca se sintieron tentados a creer que la antigua Pax Romana había regresado. En Tours, Carlos el Grande se reunió con sus 3 hijos y Alcuino. El nuevo abad de San Martín, Carlomagno, pasó mayo en oración, quizás preparándose para el trascendental acontecimiento que estaba a punto de ocurrir. Por esa época, la quinta y última esposa de Carlos, Lutzgarda, murió repentinamente. Nuestras fuentes lo describen lamentando mucho su muerte, pero esto no le impidió anunciar en agosto que viajaría a Roma para atender los asuntos del papado y de su reino italiano.
Carlos llegó a Roma en noviembre acompañado de un gran ejército y una abundancia de regalos para las iglesias de la ciudad. Todavía había quejas en las calles sobre el Papa León entre ciertas facciones de la nobleza romana, pero el 23 de diciembre, en presencia del rey Carlos, el Papa León prestó juramento, jurando la falsedad de las acusaciones de Pascual y sus otros acusadores. 2 días después, en Navidad del año 800, multitudes de romanos, francos, bávaros, lombardos, godos, vascos e incluso algunos anglosajones y griegos visitantes se reunieron en la gran catedral de San Pedro. Junto al altar estaban Carlos, Sham, sus hijos e hijas y los príncipes y princesas francos. Carlos estaba frente al altar, con túnica, manto romano, cinturón de oro y sandalias con joyas. Durante la misa, el Papa León coronó a Carlomagno emperador. La multitud reunida clamó proclamando la coronación. Larga vida y victoria a Carlos Augusto, coronado por Dios como el gran y pacífico emperador de los romanos. El Papa entonces se postró ante Carlos y besó el borde de su manto en el antiguo ritual del Imperio Romano. Carlos Winston señala que este procedimiento, la aclamación por parte del pueblo romano, era la forma legal adecuada para proclamar a un emperador romano. Carlos fue el primer emperador de Occidente desde 476 después de Cristo. Ha habido mucho debate sobre las circunstancias de la coronación de Carlomagno, pero para el Consejo de Nobles, Abades y Obispos de Carlomagno, esto fue el desarrollo lógico. Para ellos, el verdadero imperio original era el romano, mientras que el imperio con sede en Constantinopla ya no tenía ninguna conexión con Roma. Ahora lo gobernaba una mujer que nunca podría ser comandante militar. El antiguo imperio romano de Occidente, con ciudades como Roma, Rávena, Milán, Arles, Lyon, París y Trèveris, volvió a unirse. Bajo el gobierno de Carlomagno, él era de facto emperador. Debería ser proclamado emperador por ley. Hay fuertes razones para creer que así es exactamente como Carlomagno veía las cosas y que él buscó este resultado en su política. Hoy en día hay mucho debate sobre la coronación de Carlomagno, gran parte de él provocado por la propia corte de Carlos. Eginardo escribió que Carlomagno se sorprendió y molestó tanto por la coronación papal que no habría entrado a la iglesia de haber sabido la intención de León. Esta declaración contradice totalmente las acciones de Carlomagno en los meses previos a este acontecimiento. La idea de que Carlos no esperaba recibir el título imperial es simplemente increíble. Los historiadores han ofrecido muchas explicaciones para el extraño comentario de Eginardo. Quizás Carlomagno quería el rango imperial, pero no quería recibirlo del Papa, lo cual implicaría que el Papa era una autoridad superior. El problema de esta explicación es que puede ser anacrónica, anticipando los conflictos entre los papas y los emperadores en el siglo XI, que aún no existían en el siglo IX. Otra teoría es que Carlos no quería ser proclamado emperador hasta recibir la aprobación del emperador bizantino en Oriente. En los años siguientes, Carlos intentó obtener el reconocimiento del emperador oriental, haciendo incluso grandes concesiones para lograrlo. Pero Carlos nunca pudo haber esperado que Constantinopla lo reconociera como emperador voluntariamente. Seguramente un político astuto como Carlomagno sabía que primero debía obtener el título y luego negociar para conseguir la aprobación a regañadientes de los emperadores bizantinos. La política franca ciertamente respalda esta tesis. Algunos historiadores creen que Einhard solo buscaba mostrar a su maestro como modesto, rechazando el título imperial hasta que se le impuso definitivamente. Otra explicación es que muestra su propio sesgo, pues él, como muchos francos, prefería ver a Carlos como rey franco, no como emperador romano. Los celos de los francos y la nobleza por la posible expansión del poder imperial eran muy reales. Eso podría explicar el extraño comentario de Eginardo. En la tradición germánica, los hombres de alto rango de un jefe lo aclamaban como su líder, no un papa romano. La ascensión de Carlomagno representó la muerte definitiva de la antigua Asamblea Legal Germánica, donde los hombres libres se reunían con su jefe, el primero entre iguales. Ahora los francos se arrodillarían ante un hombre que no solo era su líder tribal, sino un emperador universal. Sea cual sea la verdad sobre la declaración de Einhard, Carlos el Grande ya era emperador y ejerció su poder de inmediato. Envió agentes por los territorios papales para recaudar impuestos y tomar juramentos de lealtad de los magnates locales. Mandó acuñar monedas que proclamaban la restauración del imperio, e incluso contempló un matrimonio con la emperatriz bizantina Irene. No cabe duda de que Carlos presenta su ascenso como una nueva era de grandeza para rivalizar con la de César Augusto.
Carlomagno mostró su visión del imperio al exigir un juramento de lealtad en su territorio. En el año 802, Carlomagno obligó a todos los hombres libres a jurar un juramento personal de lealtad hacia él y hacia sus leyes. También pidió a cada hombre que jurara esforzarse voluntariamente, de acuerdo con su inteligencia y fuerza, para mantenerse completamente al servicio sagrado de Dios y nunca causar daño a las iglesias, viudas, huérfanos o extranjeros, todos considerados por Carlos como bajo su protección especial. Carlomagno colocó la ley canónica de la Iglesia junto a su propia ley. Ambas debían ser obedecidas. En octubre de 802, el emperador realizó una asamblea donde la ley civil y canónica fueron proclamadas, ampliadas y codificadas. Ese mismo año, el sueño de Carlomagno de unir los imperios de Occidente y Oriente mediante matrimonio terminó por completo. La emperatriz bizantina Irene fue derrocada en Constantinopla por su tesorero y exiliada a la isla de Lesbos, donde pronto murió. El tesorero se convirtió en emperador, Niceforos I. Primero René había sido más afable hacia la corte de Carlomagno, pero Niceforos se oponía rotundamente al gobernante franco. Sin embargo, Carlos y Niceforos tuvieron que tratar entre sí, ya que en ese momento sus imperios compartían fronteras. Carlos ofreció paz a Niceforos en las tierras fronterizas a cambio de ser reconocido como emperador de Occidente. Para presionar a los bizantinos, Carlos intercambió embajadas con su mayor enemigo, el califa Harún al-Rashid, líder del califato abasí. El califa le envió a Carlos regalos exóticos, siendo el más espectacular un elefante llamado Abu Abbas. En ese tiempo, un elefante asombraba a los francos. Carlos llevaba al animal durante sus viajes por el imperio, y Abul se volvió una atracción popular entre nobles y gente común. El califa envió a los francos un hermoso reloj mecánico con 12 ventanas de las cuales salían figuritas de guerreros armados al sonar cada hora. Pero estas negociaciones produjeron más que regalos lujosos. Al-Rashid concedió a Carlos un estatus especial como protector de los cristianos en Tierra Santa. Carlos recibió las llaves del Santo Sepulcro e incluso de la misma Jerusalén. Como un cristiano ferviente, Carlos mostró una preocupación activa por los asuntos de Tierra Santa y sus habitantes cristianos. Quizás esto podría considerarse como el primer indicio que algún día culminaría en la primera cruzada llevada a cabo por los descendientes francos de Carlomagno. Durante este tiempo, Carlos estuvo muy activo en asuntos internos. Se esforzó por proteger a las viudas y huérfanos pobres dentro de su imperio. Exhortó al clero a cumplir sus votos y actuar por el bien del pueblo cristiano. Muchos de los decretos de Carlomagno durante este periodo tienen un tono fuertemente religioso, y el propio emperador casi suena como un papa o un obispo. Exhortó a su pueblo a no ser pendenciero, ni iracundo, ni orgulloso, ni borracho, sino casto de corazón y cuerpo, humilde, modesto, sobrio, misericordioso, pasivo. Carlos se esforzó por reducir las obligaciones militares para los pobres. Los hombres libres más pobres fueron exentos del servicio militar. Esto fue posible porque la gran mayoría del dominio de Carlos estaba ahora en paz, siendo solo las fronteras zonas activas de combate. Por un lado, un imperio puede proporcionar esa estabilidad. Por otro, requiere largos años de derramamiento de sangre para lograrlo. Para los súbditos cristianos de Carlomagno, debió ser una especie de edad de oro. No todos los que vivían bajo el dominio franco estaban contentos. En Sajonia la agitación continuó. Esto no es sorprendente dado lo duro del dominio franco. La pena para cualquier sajón que violara un principio cristiano era la muerte, incluso por comer carne durante la Cuaresma o cremar a los muertos según la antigua tradición. Para fortalecer el poder cristiano en Sajonia, Carlos otorgó al clero el derecho de absolver a cualquiera que fuera culpable de violar la ley franca, otorgando a sacerdotes y obispos casi poder total sobre la vida y muerte. Para la gente común, esto era una fórmula obvia para el abuso de poder. Para empeorar las cosas, los sajones, ya empobrecidos por décadas de guerra, tenían que pagar impuestos para el mantenimiento de las iglesias cristianas que Carlos los obligó a construir. Tras 3 décadas de guerra casi interminable, los guerrilleros sajones seguían resistiendo la dominación franca. El recuerdo de Verdún aún ardía intensamente en muchos corazones sajones, y en cada oportunidad, grupos de guerreros sajones emboscaban convoyes francos y mataban a enviados imperiales y sacerdotes, como lo expresó indignado un cronista franco. Los sajones, como perros, siempre regresan a su propio vómito. Para los sajones, sin embargo, esto era una represalia justificada contra un opresor brutal y sus creencias tradicionales eran preciados estandartes de resistencia. En sus 60s, Carlomagno lideró una de sus últimas campañas militares.
De nuevo marchando hacia Sajonia con un gran ejército, Carlomagno pidió ayuda a sus aliados eslavos para sofocar a los sajones. Como de costumbre, los guerrilleros sajones se desvanecieron ante todo el poder de un ejército franco. Esta vez, Carlomagno no realizó una ejecución masiva. En su lugar, ordenó la dispersión del pueblo sajón por todo su imperio. Los eslavos recibieron una región de Sajonia por sus servicios y grandes áreas quedaron casi despobladas. Al dispersar a miles de hombres, mujeres y niños sajones por sus vastas tierras y así romper su capacidad de vivir juntos y mantener sus lazos tradicionales, Carlomagno finalmente quebró la resistencia sajona. Sajonia fue pacificada y cristianizada tras 30 años de brutalidad continua. Hoy en día es difícil cuantificar el costo humano, pero fue innegablemente inmenso. La brutalidad de Carlomagno, el conquistador, contrasta con Carlos, el hombre de familia. Según nuestras propias fuentes, parece que el emperador disfrutaba pasar tiempo con su esposa e hijos, lo cual no es necesariamente común entre los monarcas. Se casó al menos 4 veces, sobrevivió a varias esposas y tuvo muchas concubinas. La esposa favorita de Carlos parece haber sido su última, Lutgarda, famosa por su belleza y elegancia. Carlos llevaba a su esposa e hijos con él mientras viajaba por su vasto dominio, y ellos lo acompañaban en expediciones de caza. Tras la cacería, Carlos se reunía con su familia, guerreros francos y clérigos, para disfrutar la comida con la presa capturada. En la comida, un erudito como Alcuin o Engelberg podía recitar un poema u obra literaria. Algunos guerreros de Carlos gruñían, pero sabían que no debían contradecir al emperador, quien valoraba mucho las artes literarias. En el salón de Carlomagno casi no había exceso de alcohol, pues él despreciaba la embriaguez y, según Alcuin, prefería el vino del aprendizaje. Durante la cena disfrutaba escuchar la lectura de Historias o la ciudad de Dios de Agustín, su libro favorito, que meditaba y discutía ampliamente con los eruditos de su corte. Carlomagno adoraba a sus hijas. Engelberto, poeta de la corte, describe vívidamente a las hijas de Carlomagno en una cacería con su padre. Ahí estaba Rotrida, la favorita de Carlomagno, con su cabello rubio pálido adornado con cintas violetas, hilos de perlas y una corona de oro. Luego llegó la encantadora Berta, con una diadema dorada y filamentos que brillaban en su cabello reluciente. Sus hombros níveos cubiertos por una capa de armiño, su cinturón brillando en muchos colores. Luego estaba Gisla, blanca como el lirio, con vestido púrpura de matices malva, su rostro y cabello brillando con muchas luces. Incluso la joven Teodrid lucía extrañas esmeraldas en su hermoso cuello. Las hijas de Carlomagno estaban bien educadas y acompañaban a su padre, junto con sus hermanos, en varias procesiones, banquetes y cacerías. Con la fama de su belleza y gracia, varios gobernantes extranjeros buscaron casarse con las hijas de Carlos el Grande. Incluso el emperador bizantino pidió a Carlomagno una hija para alianza matrimonial, símbolo de máximo prestigio. Sin embargo, Carlomagno se negó. No importaba cuántas ofertas recibiera, Carlomagno no permitía que sus hijas se casaran, porque era esto. La respuesta corta es que si se casaban debían irse de casa. ¿Por qué Carlomagno no quería que sus hijas se fueran? Su biógrafo Einardo nos da la respuesta. Afirma que el viejo emperador quería tanto a sus hijas que no podía separarse de ellas. Algunos historiadores que priorizan lo político sobre lo personal han rechazado esto, pero no deberíamos descartar tan rápido las ideas de Einhard. Probablemente haya mucha verdad en la declaración de Einhard. Después de todo, Carlomagno tenía a sus hijas con él tan seguido como podía, pero también puede haber habido un propósito más amplio en la política de Carlomagno aquí. Al no permitir que sus hijas se casaran, evitó ramas cadetes extranjeras en su dinastía. Esto previno competencia futura por las tierras francas. Carlos dedicó su reinado a crear un gran imperio y no quería que se destruyera por conflictos familiares. Ya estaba preocupado porque sus hijos estaban destinados a heredar cada uno una parte de su imperio, de acuerdo con la tradición franca. Él quería que reinaran como hermanos reyes, actuando juntos en lugar de como rivales. Era una tarea difícil, pero incluir nietos de reinos extranjeros tratando de quedarse con parte del imperio solo la complicaría más. Janet Nelson afirma que las hijas de Carlos también apoyaban políticamente a su padre en casa y en la corte. Eran canales de patrocinio bajo su control y fuentes de información necesaria. Eran asesoras y partidarias capaces y de confianza. Aunque nunca se casaron sacramentalmente,
las hijas de Carlos sí tomaron lo que hoy podríamos llamar anacrónicamente esposos de hecho, nobles de alto rango leales a su padre. Uno de estos hombres fue Engelberto, el poeta mencionado anteriormente, quien fue un leal agente de Carlomagno durante toda su vida. Engelberto fue el esposo de Berta. De estas uniones nacieron muchos nietos, y el palacio de Carlomagno pronto se llenó de jóvenes que lo llamaban abuelo. Carlos abrazó a todos los niños y disfrutaba ser su abuelo, aún más porque ninguno de ellos podría representar un desafío futuro para sus herederos. En el primer periodo medieval europeo, las tradiciones germánicas persistían junto con la ley cristiana. En este entorno podría haber una idea compleja sobre el matrimonio. El matrimonio sacramental cristiano era necesario para el reconocimiento oficial, herederos y alianzas políticas. Pero en círculos más íntimos podrían persistir ideas más antiguas y tribales sobre el matrimonio. Esto se verá después en la época del duque Roberto de Normandía, padre de Guillermo el Conquistador, quien tuvo como compañera a una mujer. Herleva fue vista como su esposa por la élite guerrera normanda, aunque nunca se casó con ella en la iglesia cristiana. Esta dinámica puede estar presente en el caso de las hijas de Carlomagno. Al final de su reinado, Carlomagno probablemente estaba orgulloso de lo logrado. Convirtió el reino de los francos en imperio y fue coronado emperador romano por el Papa en Roma. Sin embargo, al envejecer, Carlos seguramente sintió ansiedad por el futuro de su dominio. ¿Podrían sus descendientes conservar su legado y su imperio? Hoy aprenderemos sobre los últimos años de Carlomagno y el futuro de su hijo y heredero, Luis el Piadoso. A inicios de 806, Carlos el Grande se reunió con sus hijos en su capital, Aquisgrán. Con sus herederos reunidos ante los señores francos, nobles y clérigos, el emperador anunció su testamento final. El cronista Einardo llevó una copia del testamento al Papa León para que fuera atestiguado por el pontífice y proclamado en Roma. El documento publicado afirmó el statu quo. Según la costumbre franca, un gobernante debía dar un reino a cada hijo, y Carlos lo hizo hace tiempo. Como emperador, Carlos probablemente lamentaba haber dividido su reino, pero ya había poco que pudiera hacer para cambiarlo. Sus hijos ya gobernaban en sus propios subreinos, y cualquier intento de alterar este arreglo seguramente resultaría en una guerra civil. En su testamento, Carlos recalcó incansablemente que sus hijos debían mantener la paz entre ellos y gobernar juntos como hermanos amorosos. Insistió en que este era el propio mandato de Dios. Debían dejar que sus súbditos viajaran y casarse libremente entre sus fronteras y, sobre todo, evitar guerras entre ellos. Carlos también instruyó a sus hijos para que protegieran a la iglesia. Sin embargo, al final de la primera década del siglo IX, la peste arrasó Italia y Europa Central, y llegó la noticia de que los daneses planeaban atacar el imperio de Carlos, esperando una invasión danesa. Carlos condujo a su ejército a Ferdin en 810, el mismo lugar donde masacró a los sajones años antes. La maldición de Ferdin parecía perseguir al emperador envejecido, porque aquí recibió la noticia de que su amada hija, Rotruda, había muerto de peste. Carlos perdió a su hermana Gisla, lo que afligió profundamente al emperador. Se preguntaría si esto era un castigo por su trato severo hacia los sajones. Lo peor aún no ocurría. Sin embargo, en Verden, Carlos supo que su hijo Pepino había muerto. En todo el imperio, el ganado comenzó a morir por una extraña enfermedad. Incluso el elefante Abul Abbas sucumbió a la enfermedad. Al final, la invasión danesa nunca se materializó, pero cuando Carlos y su ejército marchaban de regreso a casa, un meteorito cruzó el cielo. El caballo del emperador se asustó y tiró a su jinete al suelo, haciendo que perdiera su espada y su capa, escribió Eginardo. Desarmado y sin su manto, veía la caída como un oscuro presagio. Finalmente, en diciembre del año 811, el joven Carlos también murió. El dolor parecía asediar sin fin al viejo emperador. Solo uno de sus hijos quedaba, Luis. Aunque había gobernado Aquitania desde su infancia, Luis era el menos capaz de los hijos de Carlomagno.
Prefería la oración a la política, y esto le valió el título de Luis el Piadoso. Pero Carlos estaba convencido de que Luis podía mantener la unidad de su imperio, y afirmó que Luis y nadie más heredaría la corona. Carlomagno, ya mayor, buscaba consuelo en Dios. Discutía doctrina con el clero, preparó un texto de los 4 evangelios y donó la mayor parte de su fortuna personal a la iglesia. Ya en sus 70s empezó a tener fiebre y gota. A menudo se retiraba a su cámara privada, demasiado enfermo para celebrar la corte. En 812, cuando embajadores bizantinos llegaron a Aquisgrán, Carlos los recibió personalmente. Esta visita cerró años de negociaciones entre ambos imperios. A cambio de un tratado de paz en el que los francos renunciaron a Venecia y Dalmacia, los bizantinos aceptaron reconocer el título imperial de Carlomagno. En este momento, Carlos confirió a su hijo, Luis, el título de emperador. Durante todo este periodo, el emperador mantuvo a Luis a su lado, instruyéndolo en el arte de gobernar. Luis, de 35 años, casado y con hijos. Carlos se esforzó no solo en educar a su hijo en asuntos políticos, sino también en inculcarle las virtudes de una buena vida, para que siempre pudiera conformarse a las leyes de Dios. En septiembre del año 813, Carlos reunió a sus duques, condes, obispos y abades para la coronación de Luis. Como emperador, Carlos se puso sus ropas imperiales, que casi no había usado desde su coronación. Apoyada en el brazo de Luis, se acercó al altar de su iglesia en Aquisgrán. En el altar yacía una magnífica corona, parecida a la que aguardó a Carlos 13 años atrás. En la Basílica de San Pedro, Luis y su padre oraron arrodillados. Finalmente, el emperador se levantó, se volvió hacia la asamblea y comenzó un discurso que se convirtió en un largo sermón. Como un rey sacerdote, Carlos predicó a su hijo que amara a Dios, proteger la iglesia, tratar bien a su familia, honrar al clero y proteger al pueblo común, proveer para las viudas, los huérfanos y los pobres. Luis expresó su determinación de cumplir los deseos de su padre. Entonces, Carlomagno colocó la corona en la cabeza de su hijo. Levantando al joven, Carlos lo abrazó. Luis, al igual que su padre, ahora era emperador. Carlos no pidió al Papa ni a un obispo que hicieran la coronación. ¿Esto revela algo sobre su actitud hacia su propia coronación? ¿Es esto prueba de que Einhard tenía razón, que Carlomagno no aprobaba al Papa, siendo él quien realmente lo coronó? Quizá Carlos estaba preocupado de que la Iglesia intentara sentar el precedente de su propia superioridad sobre la autoridad del emperador. ¿O esta interpretación es anacrónica, anticipando los futuros conflictos entre el emperador y el papa? Quizá Carlos ni pensó que se necesitara un clérigo para la coronación. ¿Qué autoridad sería mayor que la del emperador? Es difícil separar los acontecimientos posteriores de este momento en el siglo IX, especialmente dado el tremendo conflicto que finalmente se desarrolló entre la Iglesia y el Estado. Sin embargo, podemos estar seguros de que la coronación de Luis por el propio Carlos ciertamente refleja la percepción que el emperador tenía de su propia autoridad en su imperio. Emperador y padre coronan al hijo como emperador ante nobles, obispos y la asamblea observando. La coronación de Luis fue el último acto público de Carlomagno. Después de esto, recuperó su antiguo vigor por un tiempo y pasó octubre entregándose a la caza. Pero ese invierno volvió a enfermar. En enero del 814 sufrió una fiebre que pronto afectó sus pulmones. El 28 Carlomagno murió a los 71 años tras ser uno de los monarcas más importantes de la historia. Su familia y seguidores lo enterraron en la iglesia que había construido en Aquisgrán. Luis asumió el trono sin oposición, pero su reinado sería muy diferente al de su padre. Luis carecía de la imponente personalidad de su padre, era un hombre más dócil y reservado. No se puede culpar totalmente a Luis por el destino del imperio de Carlomagno. En cierto modo, este nuevo imperio se formó rápidamente, intentando fusionar los conceptos de la antigua Roma con la realeza franca. Si Luis hubiera heredado los dones de su padre, la fusión podría haber continuado e incluso triunfado. Como fue la unidad política del imperio, no sería el legado perdurable de Carlomagno.
Otros aspectos clave del reinado de Carlos el Grande perduraron. Su imperio revitalizó Europa tras siglos de decadencia. Tras el colapso del Imperio Romano, las regiones despobladas volvieron a estar habitadas y florecieron la agricultura y el comercio. Las ciudades revivieron y las tierras fueron repobladas. Carlomagno también expandió enormemente el mundo cristiano latino, aunque a menudo mediante guerras brutales, como en el caso de los sajones. Esto sentó las bases para la Europa medieval, que en esencia sería franca. El crecimiento urbano y comercial bajo Carlomagno tuvo un impacto duradero. Construyó caminos nuevos que facilitaron viajes seguros. El aumento de la riqueza impulsó el resurgimiento de las artes, oficios y literatura. Pintores, escultores, talladores de marfil, orfebres y otros artesanos trabajaron en el imperio de Carlomagno. Algunos de estos hombres vinieron de Roma, Constantinopla e incluso Bagdad, lo que llevó a una fértil polinización cruzada de estilos e ideas. El mecenazgo de Carlomagno hacia el aprendizaje perduraría mucho más allá de su muerte. Sus nietos y bisnietos continuarían atrayendo poetas, eruditos y filósofos a sus cortes. Las escuelas en monasterios francos en tiempos de Carlomagno preservaron textos antiguos y fomentaron el amor al aprendizaje. Pero quizá el aspecto más perdurable del reinado de Carlomagno sería el impacto de su figura en la imaginación de la civilización medieval. Llegaría a ser el modelo de la realeza. Se contaron y volvieron a contar historias sobre su generosidad con los pobres, su justicia como juez, su valentía como guerrero y su fervor como cristiano. Reyes y emperadores lo imitarían y los eclesiásticos lo señalarían como ejemplo. Incluso hoy en día, su memoria perdura como un ícono de la monarquía. En 816, 2 años tras la muerte de Carlomagno, falleció el Papa León III, quien lo coronó emperador. El Papa Esteban V viajó a Francia casi de inmediato para mantener la alianza tradicional entre el emperador y el Papa. En ese momento, Luis el Piadoso presidía un concilio de reforma eclesiástica en Aquisgrán, donde la regla de San Benito se estableció como el estándar para los monasterios en todo el imperio. Desde ahí, Luis viajó a Reims, donde se reunió con el Papa Esteban. «Bendecido sea el Señor, nuestro Dios», proclamó el Papa, quien me permitió ver a un segundo rey David. Ese domingo, el Papa coronó a Luis como emperador con una corona que decían fue de Constantino. La esposa de Luis, Ermengarda, fue coronada como emperatriz. En 817, Luis designó a su hijo Lotario como único sucesor. Este fue un paso importante y mostró que Luis era consciente de la necesidad de mantener la integridad del imperio de su padre. Pero, siguiendo la tradición franca, Luis sí proporcionó tierras para sus otros 2 hijos, Pepino y Luis. En octubre de 818, la emperatriz Erengar falleció repentinamente. Luis, un hombre que prosperaba con el apoyo de quienes lo rodeaban, quedó devastado. Al principio estaba inconsolable, pero a inicios de 819 se casó con Judith, hija del conde Belto de Baviera. Judith era mucho más joven que el emperador. Asombrosamente bella y ambiciosa, empezó a ejercer una influencia decisiva sobre su esposo. En 823 le dio un hijo, Carlos, llamado así por su legendario abuelo, Judith. De inmediato comenzó a impulsar los intereses políticos de su hijo. En esa Pascua, Lotario fue coronado coemperador y rey de Italia. Pero después de consultar con su padre, aceptó conceder un territorio a su medio hermano de 4 meses, Carlos. Aunque esto parecía una concesión menor, reveló la flexibilidad de la voluntad de Luis. El dominio asignado al pequeño Carlos contenía partes de Baviera, Suiza y Borgoña en ambas orillas del Rin, todo territorio que Lotario esperaba gobernar él mismo. Luis envió a Lotario a gobernar Italia y dejó de incluir el nombre de su hijo mayor en los decretos oficiales. Mientras tanto, uno de los favoritos de Judith, Bernardo de Septimania, fue nombrado chambelán, el cargo imperial más importante. Parecía que Luis le estaba quitando la sucesión imperial a Lotario y que se preparaba para nombrar a Carlos como su heredero, o para lograr una división equitativa del imperio. Muchos de los obispos y nobles francos estaban alarmados por estos acontecimientos y entendían que esto podría llevar al colapso del imperio. Entre la creciente incertidumbre, los segundos y terceros hijos de Luis, Pepino y Luis, iniciaron su revuelta con apoyo de varios consejeros de Carlomagno.
Los hermanos capturaron a su padre y a su madrastra, Judith, y obligaron al chambelán Bernardo a huir a España. El emperador Luis, presionado por sus hijos, tuvo que anular la última división del reino y restablecer los acuerdos de 817. Sin embargo, después de ser liberado, Luis convocó una asamblea en octubre, llamando a todos los hombres leales a unirse a él. Liberó a Judith y restauró su gobierno. En 831, privó formalmente a Lotario del título de coemperador y dividió su imperio entre sus 4 hijos. El arzobispo Agobardo de León escribió una crítica mordaz sobre este resurgimiento de la antigua política de división. Los hechos posteriores confirmaron la sabiduría del arzobispo. Pepino se rebeló otra vez, pero Luis lo derrotó, encarceló y dio su herencia a Carlos. En 833, Pepino escapó y se alió con sus hermanos Lotario y Luis, el joven. Con apoyo del arzobispo Agobardo, los hermanos formaron un ejército y enfrentaron a su padre junto al Rin. El Papa Gregorio IV viajó desde Roma para mediar entre el padre y sus hijos. Durante 5 días, el emperador y el Papa debatieron, pero el apoyo al emperador se debilitaba. Más nobles se unían a los hijos de Luis el Piadoso, culminando así las políticas volubles de Luis. Los magnates francos ya no confiaban en el emperador para mantener la estabilidad del imperio. De hecho, los hijos de Luis argumentaban que actuaban precisamente para asegurar la integridad del reino. El apoyo a Luis se debilitó tanto que tuvo que rendirse ante sus hijos. Lotario, Pepino y Luis el joven declararon: su padre fue depuesto, Judith y Carlos le fueron arrebatados. El Papa Gregorio IV regresó a Roma, profundamente perturbado. Las alianzas seguían cambiando. Pepín y el joven Luis empezaron a desconfiar de su hermano mayor y regresaron al campamento de su padre, Luis. El Piadoso fue restaurado en el poder en 834, reuniéndose con Judith y su hijo menor, Carlos. Pero el imperio estaba lejos de ser estable, y las luchas continuaron estallando entre varias facciones de la familia imperial. Luis no pudo evitar la destrucción de su herencia. En 840, murió a los 62 años destrozado durante otra campaña contra sus hijos rebeldes. Con su muerte, cualquier vestigio del antiguo Imperio Unido de Carlomagno también desapareció. Con la muerte de su padre, los hijos de Luis el Piadoso lucharían entre ellos. Mira nuestro video sobre la reina Morfia y el rey Balduino, segundo una pareja poderosa de cruzados que ganó batallas épicas en Tierra Santa durante las cruzadas.